cuando nosotros ya hablamos acerca de bienestar en un consumidor, allí pues ya nos metemos directamente con el beneficio que puede derivar una comunidad o puede derivar un consumidor a partir de un proyecto, porque miren que los proyectos afectan, como les explicaba en las clases anteriores, los proyectos afectan los precios y al afectar los precios, eso afecta entonces las demandas consumidas por parte de los consumidores. Y en ese sentido, si se afectan los precios y si se afectan las demandas, entonces también hay un efecto sobre el bienestar de los individuos o sobre los beneficios o sobre la utilidad de los individuos. Y en ese sentido, pues lo que uno debería hacer en evaluación social de proyectos es, con estos conocimientos, poder evaluar cuando hay un efecto negativo o cuando hay un efecto positivo, siempre y cuando es negativo si se reduce el bienestar del consumidor y es positivo si aumenta el bienestar. Para eso, pues necesitamos estos conceptos que hemos visto hasta el día de hoy, la clase anterior y lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y nos vamos a empezar a meter con estos conceptos de disposición marginal a pagar o disposición a pagar y excedente del consumidor. Y esto pues ya tiene que ver directamente con temas relacionados con el bienestar. Entonces, lo primero que hay que decir es definir qué significa la disposición a pagar o disposición máxima a pagar. Entonces aquí nos dice, la disposición máxima a pagar es el máximo precio que el individuo está dispuesto a sufragar o a pagar, pues no sé, escribo otra vez pagar para que no suene redundante, por una cantidad específica de un bien o servicio. Ejemplo, aquí en la gráfica. Noten ustedes que, por ejemplo, aquí, por 100 unidades de Q, ¿vale? Por 100 unidades de Q, el consumidor está dispuesto a pagar o, o más bien, por la unidad 100, lo máximo que está dispuesto a pagar es 100 pesos, ¿de acuerdo? Por la unidad número 200, lo máximo que está dispuesto a pagar es 90 pesos. Por la unidad 300, lo máximo es 70 pesos. Esta es una curva de demanda, así como lo hemos visto hasta ahora, ¿ya? En el caso extremo, por ejemplo, si el precio fuera cero, pues lo máximo que se demanda sería más o menos 1000 o 1000 alguito. Bueno, 1000, si así hacemos como caso de la gráfica, ¿sí? Y bueno, así uno puede interpretar toda esta línea, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar por diferentes cantidades? Aquí tenemos, por ejemplo, una función cualquiera. Nos dice, en la siguiente función de demanda, x igual a 10 menos 2 px, a esta función de demanda, ¿cuánto sería la disponibilidad máxima a pagar por 4 unidades? ¿Ya? Bueno, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es reemplazar. Si esta es la función de demanda, que creo que por aquí arriba la vemos, ¿cierto? Esta, mírala, x igual a 10 menos 2 px, esta. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 4 unidades? Entonces lo que hacemos es despejar de aquí el precio, ¿ya? Al despejar el precio es el mismo procedimiento que hicimos hace rato en Word y es, eh, vamos a hacerlo mentalmente, o sea, despejar de aquí el precio, pues yo creo que no genera mayor problema, ¿cierto? Para ustedes si es, este 10 está aquí positivo, pasa al otro lado negativo, o sea, sería x menos 10 y este menos 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces quedaría, aquí estaba 2x menos 10, entonces quedaría menos eh, x dividido 2 y menos por menos da más 10 sobre 2, que sería más o menos esta respuesta que ustedes ven acá. Px igual a menos 10 sobre menos 2, pues da 10 sobre 2, o sea, positivo, porque este menos con menos es positivo, y aquí daría 5. 10 dividido 2 daría 5. Y este menos, pues este menos del 2, cuando pasa al otro lado, a dividir, y quedaría x medios, o 1 sobre 2 por x. ¿Cuánto daría el precio de x cuando las unidades x son 4? Entonces reemplazamos. Entonces esto da 5 menos eh, 4 sobre 2, ¿ya? Entonces, 4 sobre 2 da 2 y aquí nos dio 5. 5 menos 2 da 3.
O sea que ahí está, por ejemplo, mal esa respuesta. Te vamos a cambiarla de una vez. 3, ¿cierto? Porque nos da 5 menos 4 dividido 2 queda 2. 5 menos 2 da 3. Este sería, por ejemplo, el precio máximo que un consumidor con esta función de demanda o que una comunidad con esta función de demanda estaría dispuesto a pagar por 4 unidades de producción. Am, esa sería entonces, como estamos diciendo aquí, la disposición a pagar por unidad. Ahora, también se puede hablar acerca de una disposición total a pagar. ¿Qué significa una disposición total a pagar? Pues en este caso hace referencia a todo lo que el individuo estaría dispuesto a sufragar por la cantidad total de demanda. En otras palabras, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por todas las 300 unidades? ¿Ya? Entonces, en términos geométricos, lo que uno diría es, dada esta curva de demanda, sería todo lo que está debajo de esa curva, o sea, toda esta área. Toda esa área que se conoce como la curva debajo de perdón, el área bajo la curva, es lo que estaría dispuesto a pagar por toda esa cantidad, por 300 unidades. ¿Sí? Por 300 unidades estaría dispuesto a pagar. Esa sería la disposición total a pagar. ¿Sí? ¿Cómo se calcula toda esa área bajo la curva? Esta es la fórmula. Esa fórmula hace referencia a lo siguiente. Esto que ustedes ven acá, esto es algo geométrico, ¿ya? De donde esta parte que ustedes ven acá, esto es base por altura. Ojo, es este cuadrado que ustedes ven aquí, ¿vale? Este que estoy aquí como tratando de encerrar un poquito. Este. ¿Cómo calculo un área de un rectángulo? Pues recordemos que eso es base por altura. ¿Cuánto es la base? Aquí la base es Q sub 0, o sea, Q sub 0 aquí sería 300 por P sub 0, es decir, 70. ¿Ya? O sea, sería esta área, que sería base por altura, más esta otra área que ustedes ven acá. Y esta otra área, pues no es ni más ni menos que un triángulo. ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Es la base, que sería Q sub 0, ojo, miren los Q sub 0, por la altura. Y la altura de este triángulo es la resta de este que está aquí arriba, que sería como un P sub 1, un precio 1, menos el precio 0, que sería este 70. ¿Por qué no todo? Pues porque ya tengo una parte acá y no puedo doblar, ¿cierto? La contabilidad. Entonces, tomo solamente esta diferencia y esa diferencia es P sub 1 menos P sub 0. Y en el área del triángulo siempre nos dicen que es base por altura sobre 2. O sea, aquí está el 2. Esta sería el área del triángulo que ustedes vieron que yo estaba subrayando acá. Este triángulo. Le conocemos como la disposición total a pagar o de disposición a pagar total. Aquí tengo pues el ejemplo también para hacerlo, ¿cierto? Que todo sea bastante práctico. Y nos dice, graficar la siguiente función de demanda. ¿Cuánto sería la disponibilidad máxima a pagar por, ojo, 200 unidades? Esa sería la disponibilidad máxima a pagar. ¿Y cuánto sería la disposición, perdón, a pagar total? Entonces, uno es cuánto es lo máximo que usted está dispuesto a pagar. Y lo otro es cuánto es el pago total que usted daría por esas 200 unidades, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio y la fórmula entonces sería igual 1100, que sería este punto de corte, lo fijo, más la pendiente que ya tiene el menos, también la fijo y lo multiplico por el precio. 1100, ahí está confirmado. Y luego entonces, como es un número grande, yo creo que podría irme, a ver, si me voy de 50 en 50,
Vamos a ver si llega muy rápido a cero. Uy, si llega súper rápido a cero. Hagámoslo de 10 en 10 más bien. De 10 en 10 sería 10 más cero más, más 10. Acá, si fuera de 10 en 10, sí, desciende más despacio. Aquí, perfecto. Mucho mejor. Listo. Y ya entonces lo que hago es coger estas dos columnas, las grafico. Listo, mírenlo, ahí están. Esta sería la función de demanda. Función de demanda. Cambiémosle aquí diseño rápido. Este sería el precio. Y esta sería la cantidad. Esto lo puedo quitar. Debo, por supuesto, darle una mejor forma. De acuerdo, listo. Bájalo así. Listo, ahí estaría la gráfica, que es la función de demanda. ¿De dónde? Digamos, este va de, ¿cuánto es el punto de corte? 110 y 1100. Me gustaría, claro, es que lo dejé muy un poquito grande. Voy a reducirlo un poquito. A ver si, no me cogió de 10 en 10. Entonces lo modifico aquí en los ejes. Creo que me coge de 10 en 10 para que marque el 110 allá. Y aquí lo quiero hacer de 100 en 100 también para que marque el 100, el 1100. Y entonces ahí tendríamos la función de demanda. Miren ustedes que la forma es más o menos la misma que hemos venido trabajando, ¿no? Es una línea recta, es un triángulo, ¿sí? De donde lo que nos dicen es, bueno, ¿cuál sería la disponibilidad máxima a pagar por 200 unidades? Si yo grafico aquí los 200 unidades, lo podría hacer como de esta manera, por ejemplo, con una línea acá. Yo diría, bueno, este sería el 200, ¿cierto? Entonces diría más o menos yo a esa cantidad, pongámosle, a ver, este rojito, pongámosle un poco más grueso, ¿cierto? 200 como por ahí. Entonces, ¿cuál sería la disponibilidad máxima a pagar? O sea, ¿cuál sería el precio máximo que estaría dispuesto a pagar? Entonces ahí diría, más o menos haciendo aquí como la gráfica, ¿no? O sea, igual ya lo vamos a hacer con los números. Más o menos uno podría decir, oiga, el precio máximo a pagar es cercano a 90. Bueno, hagamos el cálculo, a ver cuánto nos da, ¿cierto? Entonces, el cálculo nos diría lo siguiente. Para eso, entonces tengo que debo de calcular la función inversa de demanda. Puntos. Es decir, despejar P sub X de la función de demanda. ¿Vale? Entonces, si esta es la función de demanda, entonces la flechita, colocar por acá la flechita. Entonces, P de X, ¿a qué sería igual? Despejémoslo. Ya teniendo en cuenta esto, entonces, ahora sí, cuando, ojo, cuando X vale 200, entonces, enter, enter, ¿qué sucede? El precio de X, ¿cuánto da? Sería 200. Coloquémosle aquí esta flechita. Entonces daría 110 menos 200 dividido 10. Da 20, ¿cierto? Aquí es 110, 110, 110. ¿Y eso aquí es igual? A 90. O sea que el precio de X, cuando se demandan 200 unidades, lo máximo que está dispuesto a pagar una persona son 90 unidades. Bueno, más, miren que sí nos dio, ¿no? Más o menos aproximado al gráfico. Qué chévere. Esa sería la disposición máxima a pagar por las 200 unidades.
Ahora la tercera pregunta es, ¿cuánto sería la disposición total a pagar por las 200 unidades? O sea, si yo quisiera comprarme las 200 unidades, ¿ya? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en el total? En el total, no por la unidad 200, que sería 90, sino por las 200, o sea, por la uno, por la 2, por la 3, por la 4, por la unidad 100, por la unidad 101, por la 102, hasta la unidad 200. ¿Cuánto sería lo que estaría dispuesto a pagar total? Ahí es donde tengo que usar la fórmula, porque la fórmula me dice que sería esta área de este rectángulo más el área de este triangulito chiquitico que se ve allá arriba, ¿ya? Entonces, bueno, para eso usamos la fórmula que pues la he enseñado acá y la voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, permítanme, me la voy a llevar para allá la fórmula, voy a pegar. Esta sería la fórmula. Bueno, aquí le puedo echar este colorcito rojito, que me gusta que se note cuál es la respuesta. Ok, y aquí hacia abajo sería rojito también para ver la respuesta. Bueno, entonces reemplazando, tendríamos nosotros que la disponibilidad total a pagar sería Q sub 0. Q sub 0 es este punto de acá, este 200. Ese sería Q sub 0, que sería 200. Por P sub 0, es decir, ¿cuál es el precio que se pagaría por la unidad 200? 90. ¿De 90. ¿Qué es lo que acabamos de calcular acá? ¿Cierto? Para 200 unidades el precio máximo es 90. Q sub 0, bueno, ya sabemos cuánto es, 200. P sub 1 es el precio de corte con el eje Y, o sea, el precio de arriba del triángulo, que en este caso es 110, el máximo cuando se corta, ¿de acuerdo? Cuando la demanda corta el eje Y, ahí, 110. Es decir, cuando X vale 0, cuando X vale 0, el precio máximo es 110. Entonces, ese sería P sub 1, 110, menos P sub 0, que ya dijimos que era 90, dividido 2. ¿De acuerdo? Y en ese caso, entonces decíamos nosotros que la disponibilidad a pagar total es igual. 200 por 90, ¿cuánto da? Entonces era 9 por 2, 18 y 3 ceros, ¿no? 1, 2, 3. Sí, pero me ayudan si ahí con la calculadora les puede dar lo mismo. Bueno, y con eso practican de una vez, ¿no? Menos eh, lo que está aquí arriba sería 200 por 110 menos 90 da 20, ¿cierto? Y 20 por 200, ¿cuánto da? Entonces da 2 y 3 ceros. 2000 dividido 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O no? 110 menos 90 da 20. 20 multiplicado por 200, perdón, 2000 no, 2 por 2, 4. 4000 es la cosa. 4000 porque es 2 por 2, 4 y sumo y coloco los 3 ceritos. 200 por 20 da 4000 dividido 2. Y finalmente, entonces, la disponibilidad a pagar sería 18.000 menos 4.000 dividido 2, pues da 2.000. Eh, 18.000 menos eso da 16.000. 16.000. Esa sería la disponibilidad total a pagar cuando se demandan 200, todas las 200 Profe, unidades. venga, ¿dónde da negativo? Me perdí. No, no da negativo. Mira, da positivo. Entonces, ¿por qué le restaste? Ah, Si es de ay, es 18 más. mil Sí, más. más, Sí, claro, tienes toda la más razón. 2.000 serían 20.000. Exactamente. Uy, muy bien, Fernanda. Muy pendiente, chévere. Tienes toda la razón. Era un más. Muchas gracias por la corrección. Esa sería la disponibilidad máxima a pagar. Mm, perfecto. Listo.
Entonces, me quedan unos minuticos a cerrar la idea ya por el día de hoy. Ya, vamos acá a la diapositiva. Y entonces ya, digamos, daríamos por hecho este ejercicio. Con ese ejercicio, miren entonces que aquí nosotros podríamos hacer pues un último análisis relacionado con ello, con la disponibilidad total a pagar. Y es que el excedente del consumidor es la diferencia o el beneficio entre la disponibilidad total a pagar menos lo que realmente se paga. Y bueno, en este concepto ya voy a profundizar la siguiente clase. Voy a dejarlo acá, de donde lo que quiero indicarles a ustedes es esto. En un proyecto de inversión social, sea eh, sea cualquier clase de proyecto, en últimas, pues va a afectar el precio de los productos, ¿cierto? Que se venden en ese lugar. Eh, ese precio puede bajar o puede subir, ¿no? O sea, en principio no lo sabemos, pues bueno, precisamente eso es lo que nosotros hacemos en la evaluación social y es, bueno, vamos y miramos qué pasó con el precio. Si el precio sube, pues fíjense en ustedes que eso va a afectar el excedente del consumidor. O sea, eso va a afectar el bienestar del consumidor. Si el precio baja, entonces eso puede aumentar el excedente del consumidor, es decir, el bienestar del consumidor. En economía, porque estos son digamos, los conceptos económicos para la evaluación social de proyectos, en economía nosotros hablamos de un excedente del consumidor, ¿ya? O en gerencia de proyectos realmente, o sea, pues, en gerencia de proyectos cuando se hace la evaluación y se habla de un bienestar del consumidor, formalmente se está hablando de un excedente del consumidor, ¿vale? Entonces, como hace 8 días nosotros veíamos de que había una disposición a pagar total por las 200 unidades, sucede que, digamos, que uno esté dispuesto a pagar toda esa cantidad que nos dio por las 200 unidades, si mal no recuerdo, nos dio 20.000. Entonces sucede que el hecho de que uno tenga esa disposición, ojo, dispuesto, que uno esté dispuesto, tenga esa disposición de pagar 20.000 pesos por 200 unidades, no quiere decir necesariamente que tengamos que pagar los 20.000, ¿vale? Podemos pagar menos. Obviamente no vamos a pagar más, ¿ya? Porque somos consumidores racionales, no vamos a pagar más. Pero lo que sí puede pasar es que paguemos menos. Y en ese sentido, entonces quiero pasar al otro tema que es el excedente del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor es la diferencia o el beneficio entre la disponibilidad total a pagar menos lo que realmente se paga. Sigamos aquí con este ejemplo que también lo empezamos a ver hace 8 días, un ejemplo gráfico, en donde podemos observar que aquí nosotros vemos que el consumidor, él está dispuesto a pagar todo lo que está en esta área bajo la curva, ¿ya? Es decir, lo que él está dispuesto a pagar por las 300 unidades. Si él comprara las 300 unidades, estaría dispuesto a pagar todo lo que ustedes ven acá. Entonces, esa disposición a pagar sería el área bajo la curva del triángulo más el área bajo la curva del rectángulo, que sería este cálculo. Y hace 8 días lo hicimos, ¿no? O sea, Q sub 0 por 70 por P sub 0 que nos da 21.000, más el área del rectángulo base por altura sobre 2 que nos daría 6.000. Y decir entonces acá que él tendría la disposición total a pagar de 27.000 unidades monetarias. Pero ojo, ¿cuánto él paga realmente por 300 unidades? Él paga por 300 unidades realmente lo que sería 70 pesos por las 300 unidades que compraría, es decir, 21.000 unidades monetarias. Y en ese sentido, entonces, hay una diferencia entre todo lo que él estaría dispuesto a pagar, que sería 27.000, y lo que realmente él paga, que sería 21.000. Esa diferencia son estos 6.000 unidades monetarias, o 6.000 pesos, llamémoslo para simplificar, 6.000 pesos. Esos 6.000 pesos son un beneficio que él adquiere o que él obtiene por consumir las 300 unidades que ha pagado a 70 pesos cada unidad. Ya cada unidad la pagó a 70 pesos, multiplicado por 300, entonces le daría
21.000. Entonces ese beneficio, noten ustedes que sería este triángulo que estaría aquí en la parte de arriba realmente. Este triángulo que les voy a señalar acá, ese triángulo sería el beneficio, o sea, lo que llamaríamos el excedente del consumidor, ¿ya? Bueno, en evaluación social de proyectos, pues el excedente del consumidor es un concepto muy importante para el análisis de bienestar, porque lo que se pretende es que siempre en un proyecto se pueda maximizar este excedente del consumidor, ¿ya? Y lo que uno quiere entonces es, oiga, si usted va a llevar a cabo un proyecto, pues que al ejecutarlo, ese proyecto maximice o dé un mayor bienestar social a la comunidad. Y bueno, de eso depende la evaluación, ¿no? O sea, uno diría en evaluación, listo, si el excedente del consumidor es óptimo y sube en comparación a lo que era antes del proyecto, pues el proyecto es bueno. Si no, el proyecto es malo. O económicamente, no sería, económicamente y socialmente no sería viable, ¿sí? Bueno, pueda que económicamente sí, pero no, ya vemos la más bien, socialmente no sería viable, ¿sí? Porque no está maximizando el bienestar social, que sería el excedente del consumidor en este caso. Bueno, aquí en esta gráfica lo podríamos ver con este cuadrito azul, que hagan de cuenta que es como si yo lo hubiera colorado aquí con este color rojo. Ese sería solo el color azul, sería el excedente del consumidor, solo lo que ustedes ven en azul. Claro que, digamos que en esta gráfica, ellos tienen en cuenta el azul como si fuera todo, ¿no? Todo lo que está por dentro. Y menos el verde, menos el rectángulo o el cuadrado verde en este caso, entonces daría el excedente del consumidor. Es decir, la diferencia pues entre lo que realmente está dispuesto a pagar menos lo que paga realmente, ¿sí? Y lo que paga realmente, pues, es el gasto total de los consumidores. Bueno, notemos que entre mayor sea el excedente del consumidor, bueno, mayor será su bienestar, lo que les hablaba hace un momento. ¿Por qué va a ser mayor su bienestar? Ah, bueno, no, es que él podría pagar un menor precio. Mírenlo acá. Si él paga un menor precio de 70, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es que él va a poder consumir más unidades, miren. Y al consumir más unidades, entonces va a poder maximizar mucho más el excedente del consumidor. Si lo observan, miren aquí, por un menor precio, ahora se ganó esta otra parte. O sea que, última, si el proyecto socialmente afecta y los precios, mejora los precios para la comunidad, entonces lo que uno diría es, oiga, ese proyecto socialmente es viable, ¿sí? O desde el punto de vista económico-social sería viable. ¿Cómo calcularíamos matemáticamente ese excedente del consumidor? Que ya lo hemos explicado de una forma cualitativa. Pues bien, entonces sería la disposición a pagar total, ¿de acuerdo? Que ya lo calculamos antes, menos lo que realmente paga. Y lo que realmente paga es el gasto total por parte de ese consumidor o de los consumidores. Esa diferencia es el excedente del consumidor. Entonces miren que de esta manera uno podría hacerlo, ¿sí? Y calcularlo. O sea, esta es una forma, entonces ya, por ejemplo, en evaluación social de proyectos, encontrar un valor para un proyecto cuando tiene efectos sobre precios y cantidades en un mercado, ¿ya? Bien, ahora quiero pues mostrarles a ustedes unos cálculos matemáticos, ¿sí? Espero que no se vayan a aburrir con ello. Trato de hacerlo pues muy, muy sencillo. Eh, porque sucede lo siguiente, sucede que como les expliqué en las clases anteriores, en algún momento lo expliqué, a veces en la vida real es mucho más fácil acceder, por ejemplo, a la elasticidad precio de la demanda que directamente a la función de demanda. O sea, muchas veces a través de las encuestas puede ser mucho más fácil saber qué tanto se afectan las demandas de productos, de bienes o servicios cuando varían los precios que directamente la función de demanda del consumidor. Y en ese sentido, entonces, bueno, si podemos acceder a través de modelos estadísticos o matemáticos econométricos a la elasticidad precio de la demanda, entonces podemos calcular también lo que es la disposición total a pagar y lo que es el excedente del consumidor, conociendo un precio inicial, conociendo una cantidad inicial y conociendo la elasticidad precio de la demanda.
Para eso, pues quiero mostrarles el procedimiento matemático que nos conlleve a ello. Bueno, noten aquí que nosotros tenemos em, la disposición a pagar total, ¿cierto? Que es esta que ya conocimos en la clase anterior, Q sub 0 por P sub 0, que sería base por altura, o sea, el área bajo la curva del rectángulo, más el área bajo la curva del triángulo, y la suma de ellos los dos, entonces nos va a dar la disposición a total pagar. Bueno, de allí nosotros podemos hacer las siguientes operaciones. Noten que P sub 1 menos P sub 0 es una variación, o sea, es como si fuera un valor final menos un valor inicial, o sea, un delta P. Se puede representar de esa manera. Q sub 0 es este mismo Q sub 0 sobre 2 es este mismo 2. De aquí uno puede también hacer lo siguiente. Miren que el Q sub 0 se encuentra en estos dos sumandos, entonces uno puede sacar el factor común, o sea, factoriza, aquí le quedaría Q sub 0, multiplicado por P sub 0 más delta P sobre 2. ¿Listo? Bueno, eso por un lado, ¿vale? Y por otro lado, aquí les pido que por favor recordemos la fórmula de la elasticidad precio de la demanda, que la vimos yo creo que hace 15 o 20 días, mm, donde empezamos este segundo corte, de donde nosotros veíamos que esta era de esta forma se podría expresar la elasticidad precio de la demanda, que era, era la variación en las cantidades sobre la variación en los precios, variaciones relativas de las cantidades sobre variaciones relativas en los precios. De allí, uno puede hacer lo siguiente. Puedo coger esta parte que está abajo en el numerador, en el denominador, perdón, esta parte, y la paso a multiplicar al otro lado de la igualdad. Ella está dividiendo aquí al Q, entonces pasa al otro lado a multiplicar, y aquí ustedes lo ven, quedaría E sub P, que sería la elasticidad precio de la demanda multiplicado por esta variación relativa en precios. Y eso es igual a la variación relativa en cantidades, que es la que está acá arriba. Luego, lo que hacemos es, esta elasticidad está multiplicando, va a pasar a dividir. Y es lo que ustedes ven acá, es la división de esta parte, ¿cierto? Sobre E sub P, que sería esta parte de acá. Y pasaría al otro lado de la igualdad a dividir. Y nos queda, al lado izquierdo de la igualdad, pues nos queda la variación relativa de precios. Y de acá despejamos esta parte, despejamos el delta P, ¿vale? Ese delta P es este, entonces ese está siendo dividido por P sub 0, por lo tanto pasa al otro lado a multiplicar. Y mírenlo, acá está, aquí pasa a multiplicar. De aquí, como ustedes pueden ver, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que delta P, ya, aquí estaría delta P es igual a delta Q por P sub 0, ¿ya? Y este que está en el denominador, pues pasa a multiplicarse con E sub P. ¿Por qué? Porque aplicamos la ley de la oreja. Este tiene denominador 1, entonces este medios por medios, extremos por extremos. Y por eso aquí quedaría delta Q por P sub 0, este sería, dividido Q sub 0, aquí lo ven, por la elasticidad. ¿Vale? Listo, entonces observen, tenemos esta fórmula que la hemos derivado a partir de la elasticidad. Y tenemos esta fórmula que la hemos derivado a partir de la disposición a pagar total. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos, entonces tendríamos lo siguiente, que la disponibilidad a pagar total sería Q sub 0, o sea, este Q sub 0 por P sub 0 más delta P sobre 2. Pero delta P, ¿qué es? Es esta parte que ustedes ven acá. O sea, es esto. Aquí lo reemplacé todo. Este es delta P. ¿Ok? Y lo que hacemos entonces ahora es operar acá internamente este paréntesis y bueno, vamos a ir reordenando los términos. Por lo tanto, luego nos da que delta dpt es igual a Q sub 0 por P sub 0, que es este, más, entonces aquí hacemos lo mismo, medios por medios, extremos por extremos, ¿ok? Aquí en el denominador del 2 es el 1. Y nos daría entonces delta Q por P sub 0, que quedaría en el numerador, y 2 veces Q sub 0 por la elasticidad, que quedaría en el denominador. Luego, fíjense en ustedes que podemos este P sub 0 ordenarlo, ponerlo aquí adelante, no es ningún inconveniente, mírenlo. Y después de eso factorizamos ese P sub 0. Y nos quedaría entonces que la disposición a pagar total sería Q sub 0 por P sub 0, o sea, las cantidades iniciales del precio y la demanda, por 1 más el delta Q dividido 2 veces Q inicial por la elasticidad precio de la demanda. Como nota, ojo, como nota, la elasticidad precio de la demanda de esta fórmula, cuando nosotros la introduzcamos acá,
debe ser en valor absoluto, ¿ok? Recordemos que la elasticidad precio de la demanda, ella, por la ley de la demanda, ella es negativa, ¿sí? Ella va a dar negativa. Entonces, si en algún lado nos dicen, mire, es que la elasticidad precio de la demanda es menos 1.2, ¿ok? Esa es la elasticidad precio de la demanda. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es coger esa elasticidad precio de la demanda y ponerle valor absoluto, ¿ya? Y meterla luego aquí en valor absoluto. O sea que este menos 1.2 realmente aquí lo meteríamos como un 1.2 positivo, ¿vale? Y de esa forma calcularíamos la disposición a pagar total. Pero ojo, ¿cuál es la ventaja de este procedimiento? O sea, de esta fórmula, mejor dicho, de esta fórmula final. ¿Cuál es la ventaja? Que solo necesitamos las cantidades iniciales y el precio inicial en el proyecto, la variación de la producción en el proyecto, ojo, como el proyecto va a generar una variación en la producción, ¿cierto? Entonces decimos, debido al proyecto se pronostica que la producción va a crecer en 10 unidades, por ejemplo. Entonces ahí decimos, delta Q es 10. Y necesitaríamos la elasticidad precio de la demanda, pero esa pues es la sensibilidad, sí, la elasticidad que tienen los consumidores a la variación de los precios, ¿ok? Bueno, listo. Así calcularíamos la disposición a pagar total, ojo, disposición a pagar, a partir de la elasticidad precio de la demanda. O sea, es otro método. Y por lo tanto, el excedente del consumidor, pues lo podríamos representar de la misma forma que antes. Disposición a pagar total menos Q sub 0 por P sub 0. Si nosotros quisiéramos usar la elasticidad precio de la demanda para calcular el excedente del consumidor, pues es muy sencillo. Hagamos el mismo procedimiento de hace un momentico. Miren, el excedente del consumidor es igual a Q sub 0 por 1 más delta Q sobre 2 Q sub 0 por la elasticidad precio de la demanda, es decir, la disposición a pagar total que encontramos aquí en la parte de arriba, en la anterior diapositiva, menos las cantidades iniciales, Q sub 0, P sub 0. De aquí ordenamos todo esto o lo reordenamos y entonces nos va a dar Q sub 0 por P sub 0, multiplicamos por ese 1, aquí está, y Q sub 0 multiplicado por este sumando, pues lo sumamos. De aquí simplificamos, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que aquí podemos simplificar lo siguiente. Podemos, bueno, me faltaba este menos. Menos Q sub 0 por P sub 0, que es este. ¿Ya? Y entonces aquí simplificamos lo siguiente. Este se va con este, que es este positivo, se va con este negativo. Y al final nos queda Q sub 0, P sub 0, delta Q sobre 2 Q sub 0 por sub 0, epsilon P, o sea, la elasticidad precio de la demanda. Y en conclusión, entonces aquí, ¿qué nos daría? Nos daría que el excedente del consumidor sería igual a delta Q, es este delta Q, este con este se cancela, este Q sub 0 con este Q sub 0 se cancela. Entonces nos queda delta Q, que es este, por P sub 0, dividido dos veces la elasticidad precio de la demanda. También aquí toca colocarla en valor absoluto, como dice aquí la notica. Bueno, voy a ver el chat. Alguien escribió. Ok, Natalia, bienvenida. Listo, ya ahorita te ponemos asistencia. Bueno, o sea que también a partir de la elasticidad precio de la demanda, podemos calcular directamente el excedente del consumidor sin pasar necesariamente por calcular la disposición por la disposición a pagar total, ¿vale? No es necesario calcularla, mírenla, la podemos calcular de forma directa si conocemos la elasticidad precio de la demanda. Bueno, aquí está el ejercicio y nos dicen, suponga que la elasticidad precio de la demanda de un producto X es esta que ustedes ven acá. Entonces nos dice, calcule la disponibilidad a pagar por 10 nuevas unidades, o sea, delta Q igual a 10. Si el precio del bien es 5 pesos, suponga que la cantidad consumida inicial era de Q sub 0 igual a 1. Para el cálculo de la disposición a pagar total, la elasticidad precio de la demanda se toma en valor absoluto. Bueno, ahí ya nos dicen lo que ya también habíamos visto en la diapositiva. Y finalmente calcule el excedente del consumidor. Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Me voy a traer la fórmula en últimas, o sea, la fórmula definitiva que encontramos hace un momento acerca
de la disposición a pagar total, la DPT, es esta. ¿De acuerdo? O sea, no me voy a poner aquí en este caso a hacer toda la derivación matemática como que hicimos hace un momento, porque pues no, o sea, no tiene sentido. Ya la hicimos, la demostración, pues ya tomamos en la fórmula definitiva que es esta. ¿Bien? Y en ese sentido, entonces ya teniendo esta fórmula, pues hacemos los respectivos cálculos. Entonces, dpt igual, empezamos a hacer los cálculos. Q sub 0 por P sub 0. ¿Cuánto es? Entonces aquí nos dicen que suponga que la cantidad consumida inicial era de Q sub 0 igual a 1, o sea, 1. Ese es Q sub 0. Ese es Q sub 0 multiplicado por P sub 0. ¿Cuánto es P sub 0? Dice, si el precio del bien es de 5. Ahí está, 5. Ahora eso multiplicado por 1 más, y hacemos la división. Delta Q, ¿cuánto es? Aquí nos dicen, es 10, que son 10 nuevas unidades debidas bueno, no hice el proyecto, pero uno podría pensar que es un proyecto. Dividido 2 veces, multiplicado por Q sub 0, que ya sabemos que es 1, multiplicado por la elasticidad precio de la demanda. Ojo con esto, en valor absoluto. ¿Ya? Aquí nos dicen que es del 0,5, de menos 0,5, o sea que deberíamos de colocar 0,5 en valor absoluto. Y esto es igual, perdón, esto entonces, haciendo los cálculos, sería EPT igual, 1 por 5, pues bueno, da 5, 1 más, y hagamos este cálculo, 2 por 1 nos da 2, ¿cierto? Eh, por 0,5, ¿cuánto nos da? Nos da 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen ahí el cálculo, pues eso les va a dar, ¿no? Porque 0,5 es como un medio. Ya, un medio. Entonces, en ese sentido, un medio, 2 con 2 se va, bueno, nos queda 1. 10, acá vamos a hacerlo así. Ahora, 5 por 10 sobre 1, pues da 10 más 1, 11. De tal forma entonces que la DPT es igual a 11 por 5, 55. ¿Vale? Ok. Y listo, ahí está, ya ven. Luego hagamos el excedente del consumidor. Entonces el excedente del consumidor también, me voy a traer la fórmula. Voy a hacerlo con la fórmula definitiva, ¿ya? O sea, con esta. Que pudiéramos hacerlo con la fórmula que trabajamos hace 8 días, que fue esta. Cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de las dos podemos manejar, ¿sí? Eh, bueno, no sé, hagámoslo con las dos para probarlo. Entonces, en la primera, desde la primera, excedente del consumidor, coloquémosle aquí las flechitas, eso nos da un poquito más de orden, igual a, ¿cuánto nos dio la DPT? 55, ¿cierto? 55 menos Q sub 0 por P sub 0, pero Q sub 0 por P sub 0 es 1 por 5, 1 por 5. O sea que el excedente del consumidor es 50. Ahora hagámoslo con la otra fórmula. La otra fórmula es excedente del consumidor acá igual. Delta Q. Delta Q es 10, ¿cierto? 10. Por lo que dice acá arriba, mira, delta Q es 10. Por P sub 0, ¿cuánto es P sub 0? Es 1. No, P sub 0 no es 1, es 5. 5, míralo. Y esto dividido 2 veces la elasticidad precio de la demanda, que es 0,5. ¿Esto a qué es igual? Pues 10 por 5 da 50, dividido 2 por 0,5, pero 2 por 0,5 da 1. O sea que da 50 sobre 1, da 50. Nos dio exactamente el mismo valor. Y allí tendríamos entonces el excedente del consumidor
y la disposición a pagar total para este ejercicio. Ya para ir finalizando, entonces le damos acá, dice, de manera que si delta Q es la cantidad producida o consumida por un proyecto, ojo, de inversión social, entonces para calcular el excedente del consumidor, para calcular, acá, para calcular el excedente del consumidor, o que también se conoce como bienestar, o sea, para calcular el bienestar del consumidor, basta con conocer el precio del mercado actual, eso lo podemos conocer, es investigar, bueno, cuánto es el precio ahora, y la respectiva elasticidad precio de la demanda, E sub P. Por lo cual, lo que sigue será la estimación de la elasticidad precio de la demanda, que es posible a partir de la función de demanda logarítmica. Esta función de demanda logarítmica la vimos en clases anteriores, ¿ya? Como les decía en ese momento, en esa clase, nosotros aquí en Evaluación de Proyectos no hacemos la estimación de esta ecuación, esta sí no la hacemos. Eso requeriría pues otros elementos adicionales, estadísticos y matemáticos, que conjugados ellos pues nos darían un conocimiento y una materia que se llama econometría. Allá se calcula esto, ¿de acuerdo? Esa ecuación se calcula allá. ¿Qué calculamos? Este B. Este B, bajo un modelo logarítmico como el que ustedes ven ahí, este B, ese B que ustedes ven ahí, ese B, ese es la elasticidad, precio de la demanda. O sea, es como si esta B fuera esta E sub P en esta ecuación, ¿vale? Y entonces prácticamente allí ya se tendría calculado el excedente del consumidor y por lo tanto el cambio en el bienestar por el proyecto social respectivo.